Chicos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Gestión Estratégica de Exportaciones. El día de hoy vamos a continuar pues con el desarrollo del curso que hemos venido ya realizando desde hace 3 semanas y esta es la cuarta semana, donde hemos venido pues compartiendo diferentes experiencias que a nosotros como exportadores finalmente nos va a ayudar a encaminarnos en ese proyecto que venimos trabajando. Muchos de nosotros de pronto estamos interesados en productos agropecuarios, en productos agroalimentarios procesados. De pronto algunos están enfocados en exportación de carga seca, de pronto en temas de productos congelados. Y van a haber diferentes tipos de productos que realmente pues vamos a poder darnos cuenta de que tienen mucho potencial. Pero indiferentemente al producto que nosotros querramos enfocarnos, es importante que nosotros tengamos un correcto manejo del aspecto logístico. ¿Okay? En la clase de ayer y justamente también en la clase de hoy nos estamos enfocando mucho en el manejo del aspecto logístico, porque si quizás de pronto puede alguno de ustedes consultarnos o de pronto afirmar también de que el tema logístico no termina siendo tan relevante para un exportador porque lógicamente hemos conversado que hay muchas otras tareas que realizar y que quizás pues este aspecto debería ser manejado al 100% por tu operador de carga. Sin embargo, es importante conocer que para nosotros como exportadores, si bien es cierto, no vamos a manejar directamente o no vamos a tener un contacto directo, por ejemplo, con los terminales portuarios, con el propio puerto, probablemente con una entidad SENASA, si es que de pronto nosotros necesitamos pues hacer alguna gestión, etcétera, etcétera, nosotros también vamos a tener que tener el conocimiento de cómo es que se maneja, porque al fin y al cabo la operación logística simboliza para nosotros costos, ¿ok? No solamente es el hecho, no solamente es la actividad de tener la seguridad de que tu producto, de que tu contenedor, que de pronto la carga suelta que estás vendiendo sea trasladada correctamente al puerto, sea embarcada correctamente y llegue a destino, sino que va a involucrar mucho en cómo yo puedo conocer o qué tanto puedo conocer sobre las diferentes operaciones que se realizan en toda la cadena logística de exportación y qué tanto yo en base a ello que conozco podría influenciar mi conocimiento en saber reducir costos, ¿ok? Y efectivamente, si es que incluso de pronto tú no estás trabajando o no estás emprendiendo directamente tu propia empresa, sino que estás perteneciendo a un equipo de exportación, recuerda que es muy importante aprender y saber cómo reducir costos. ¿Cómo se reduce costos? Definitivamente con un mix de diferentes gestiones, de diferentes estrategias que vamos a verlos el día de hoy. Las estrategias que vamos a discutir hoy, las estrategias que vamos a conversar hoy, básicamente no los vas a encontrar en un texto, no lo vas a encontrar en una teoría, sino que esto es parte de un consolidado que se adquiere en el día a día y que les voy a compartir. ¿Ok? Vamos a analizar los principales problemas que surgen y básicamente vamos a analizar casos que nos va a ayudar y estoy seguro que en un futuro ustedes sí o sí se van a tener que enfrentar a estos percances. Y es que efectivamente cuando nosotros hablamos de operación logística, sería muy bonito si de pronto nosotros pues terminamos simplemente asumiendo los costos por cada contenedor que me establecen dentro de la cotización. Y es que nosotros ya hemos visto cómo es una cotización, ya hemos conversado los diversos conceptos que involucran a esto, pero la operación sería muy bonita, muy sencilla si simplemente pues yo tuviera que pagar por cada contenedor el costo que me establecen en la cotización. Sin embargo, dada la complejidad de la operación y si a eso le sumamos inexperiencia por parte de nosotros y de pronto hasta inexperiencia en unos casos por parte del operador, estos costos pueden ser tan grandes, estos extra costos pueden ser tan grandes e incluso llegando o también he visto superando el valor de un servicio logístico de cada contenedor. Entonces, esto es muy crítico. ¿Por qué? Porque cuando tú elaboras una factura de exportación, intentas de alguna otra manera que el costo de tu operación logística de un contenedor de alguna otra manera
se prorratee entre las cajas, entre las unidades que vas a exportar, ¿ok? Pero imagínate que luego de una operación te enteras de que el costo fue el doble incluso. Es como si hubieras pagado dos servicios logísticos por un solo contenedor. Entonces, estas cosas en definitiva no pueden suceder. Tienen que siempre manejarse correctamente, tiene que haber una gestión allí, y para que exista una gestión, lo primero que tenemos que conocer es justamente el plan operativo. Entonces allí es donde yace realmente la importancia de que nosotros como exportadores realmente conozcamos cómo es el manejo al interior de la operación. Una muestra más de que la exportación es un campo tan interesante porque nos permite combinar diferentes disciplinas. He podido observar que de alguna otra manera la mayor cantidad de exportadores descuida mucho este lado, ¿ok? Muchos exportadores asumen que contratando a un operador el tema ya está resuelto y básicamente tenemos que delegarle el 100% de la responsabilidad a ellos. Y si bien es cierto, si hablamos de temas numéricos, es correcto porque tú estás pagando por la atención de un servicio logístico. Es importante que tú lo manejes desde afuera y que vayas analizando y vayas supervisando sobre cómo es que se viene manejando estas operaciones. Porque puede ser de que no estés enterado y que la operación no se esté llevando como tú lo o desearías o como debería ser, y te vas a dar con muchas sorpresas al final de campaña cuando te comiencen a llegar muchos costos, muchos extra costos que no estaban lógicamente dentro de tu cotización. Entonces es importante, en resumen, que tú vayas de la mano, tú vayas a la par con tu operador de carga en cada contenedor que vas a exportar. Entonces, el día de hoy vamos a hacernos la siguiente pregunta y justamente la vamos a responder. Y la pregunta está enfocada en saber qué estrategias yo como exportador podría utilizar para reducir los costos logísticos. Yo hoy no voy a definir o no vamos a basar la pregunta en qué es un costo logístico, en qué es un extra costo logístico, sino que vamos a enfocarnos a brindar diferentes estrategias que a la par, al mismo tiempo, nos va a ayudar a conocer efectivamente, pues, cuáles son esos costos y cómo es que los debo atacar. Uno de los primeros costos y principal problema para el exportador es la famosa sobreestadía en planta. Si quieres llamarlo sobreestadía en almacén, menciónalo sobreestadía en packing, ¿ok? Indiferentemente a dónde se da la sobreestadía, tenemos que definir a la sobreestadía sobre el tiempo adicional en el que una de las unidades de transporte que tú contrataste de tu operador de carga permanece en planta. ¿Qué sucede? Cuando nosotros contratamos un operador logístico, ellos nos van a brindar una cotización. Generalmente dentro de la cotización, y lo van a ver muy a menudo, el operador de carga suele poner cláusulas donde indica efectivamente de que cada unidad le permite al exportador que la unidad esté dentro de planta desde la hora de posicionamiento hasta máximo 6 horas seguidas. ¿Ok? Por ejemplo, imaginemos que tú hoy día decidiste cargar un contenedor a las 8 de la mañana. Entonces tú tienes 8 más 6 son 14 horas. Es decir, tu contenedor ha tenido el plazo para cargarse y salir de planta entre 8 y 2 de la tarde. Sin embargo, la sobreestadía corresponde a lo externo al hecho de sobrepasar ese horario. Si es que tú posicionaste tu unidad a las 8, pasaron las 6 horas, se cumplió las 14 horas o 2 de la tarde, como lo quieras ver, y la unidad sigue, por ejemplo, hasta las 5, esas 3 horas son consideradas horas de sobreestadía. Y esas horas de sobreestadía te lo va a facturar el operador. Entonces, ¿es viable, profesor, manejar estas horas de sobreestadía? ¿Es normal dentro de la operación? En realidad es muy común, pero también es muy común que nadie le tome interés y que muchas veces esperemos recién al final de la campaña para darnos con la sorpresa de que muchas unidades estuvieron más tiempo de lo normal. Y que una unidad supere las 6 horas en una planta demuestra ineficiencia e ineficacia por parte de
el equipo que justamente trabaja en el tema del despacho de contenedores. Es que efectivamente esta ineficacia y esta ineficiencia no se queda allí, sino que esto proviene desde el mal liderazgo, desde la mala gestión de las cabezas de la empresa. Entonces, en principio, ¿cuál es lo primero que tú tienes que hacer? ¿Cuál es la primera estrategia que vas a solicitar? Vamos a dejar un momento el tema operativo y nos vamos a ir al comercial. Generalmente cuando tú hablas de este costo, vas a tener dos opciones. Te vas a cruzar muy a menudo con aquellos stakeholders que te van a ofrecer un costo adicional por cada hora superada los 6 horas libres, o va a suceder también de que te vas a cruzar con aquellos stakeholders que definitivamente no lo van a considerar. Entonces, ¿cuál es la mejor opción que tú tienes que manejar? Cuando tú cotices, tienes que decirle, oye, operador, me estás dando 6 horas libres de sobreestadía en planta. Cuéntame cuánto me va a costar cada hora adicional una vez superado esa sobreestadía. Con esto no te estoy diciendo de que te interese o que uses esas horas adicionales, sino que lo que estás haciendo es limitando desde el inicio para saber efectivamente si es que ese cobro que te están haciendo va acorde con el resto de operadores. Lógicamente, ese costo por sobreestadía, por temas de políticas de privacidad, no te podría dar un costo interno porque esto lo maneja cada operador. Pero tú, una vez que recabes esta información, definitivamente tú podrías hacer un match, podrías revisar qué operador está más alto y te puedes dar una idea de que de pronto si es que un día tienes problemas en tu packing, o sabes que al día siguiente vas a tener muchas demoras en tu packing, podrías cargar con aquel operador que te cobra menos por cada hora adicional de estadía. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros desde el lado comercial debemos empezar a atacar este tema de sobreestadía, porque caso contrario, te van a comenzar a llegar facturas por sobreestadía sin tener una base, sin haberlo dialogado anteriormente. Entonces, tú no vas a saber cómo medir si esos costos están realmente cobrados o están excesivamente cobrados. ¿Ok? Entonces, en el ámbito comercial termina siendo relevante esta opción. Y como ya les comenté el tema comercial, ahora es importante conversar sobre el tema operativo. ¿Cuándo surge generalmente una sobreestadía en planta? En principio, cuando la fruta no está lista, o cuando el producto congelado no está listo, o cuando de pronto pues esta carga seca, no sé, un producto industrializado está mal etiquetado. Entonces, la sobreestadía generalmente está muy asociado a alguna mala actividad realizada o a una falta de actividades previamente realizadas, justamente que conlleva a resumirlo en ineficiencia, a resumirlo en ineficacia por parte de la planta donde vas a cargar los contenedores. Entonces, para yo evitar la sobreestadía, necesito conocer en qué estado se encuentra mi máquina. Imagínate que vas a cargar 2 contenedores, ¿ok? Eh, y esos 2 contenedores lo realizas con 5 o con 10 personas, ¿ok? Pero si tú mantienes ese mismo número para cuando tengas 30 personas, no esperes que tus contenedores no incurran en sobreestadía. Entonces la sobreestadía está muy ligado a con cuánto personal cuentas, en principio, ¿ok? En este aspecto vemos el lado cuantitativo, pero también hay que analizar el lado cualitativo, porque la sobreestadía va inversamente proporcional al tema de la cantidad de personas, si es que esta cantidad de personas adicionalmente está correctamente capacitada. Y es que las tareas del carguillo de los contenedores no termina siendo tan sencillo como de pronto podríamos, por decirlo así, definirlo dentro de la logística nacional. Cargar un contenedor para exportación muchas veces termina siendo muy complejo porque hay que saber cómo manipular la carga, hay que saber cómo se etiqueta, cómo se embala estas cargas e incluye un gran bloque de conocimientos técnicos que es necesario para asegurarse que el contenedor efectivamente fue correctamente cargado. Entonces, una falta de conocimiento por parte de tu personal,
y sobre todo la falta de cantidad de personas necesarias es el principal problema de la sobreestadía. En resumen, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando vas a empezar a exportar? Tienes que saber, tienes que medir cuánto tiempo te demoras en principio en cargar un contenedor. Tienes que medir con cuánta gente cuentas y cuánta capacidad tienes de poder de N contenedores por cargar tienes respecto al personal con el que cuentas. Entonces, tengamos muy en cuenta este detalle. Sin embargo, hay otras estrategias que te van a permitir justamente reducir el tema de la sobreestadía en planta. ¿Cuáles son algunos de ellos, profesor? Por ejemplo, que un día antes determines cuántas paletas tienes en cámara. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que tú un día antes tienes que dejar la programación lista para saber con cuántas paletas cuentas y para que sepas si es que esa cantidad de paletas van a abastecer a todos los contenedores que van a llegar. Porque si tú simplemente programas contenedores y no sabes con cuánta carga cuentas, probablemente vas a llenar los primeros contenedores, pero cuando lleguen los últimos te van a faltar paletas. Y por lo tanto vas a demorar porque vas a tener que armarlas, vas a tener que etiquetarlas, vas a tener que ensucharlas, etcétera, etcétera. Entonces es importante que nosotros llevemos un conteo real de efectivamente pues lo que se viene haciendo dentro de la cámara, dentro de tu parque, dentro de tu almacén. ¿Okay? ¿Qué es importante saber? Tienes que evaluar cuántos contenedores cargar por cada día. Cuando empezamos el curso, habla de la rampa. Y es que la rampa, ¿por qué? Porque la rampa termina siendo las infraestructuras, por decirlo así, donde se coloca una unidad para que la fruta, para que el producto congelado, para el N producto que tú manejes y sobre todo si tiene una temperatura específica, sea trasladada desde un almacén, desde un túnel, desde una cámara de frío directamente hacia los interiores del contenedor. Entonces, mientras más rampas tengas, vas a tener mayor capacidad de cargar mayor cantidad de contenedores al mismo tiempo. Un exportador que solamente cuenta con una, con dos rampas, en teoría no debería de tener o debería de tener menos capacidad de mayor volumen cargado que un exportador que tiene 5, que tiene 10 rampas, ¿ok? Pero aquí hay algo muy importante que mencionar. A pesar de que tú puedas tener más rampas, eso no implica o no te asegura que tus contenedores sean cargados en menor tiempo. ¿Por qué? Porque tú probablemente puedas tener N cantidad de rampas, pero tienes el mismo personal de siempre. Y por lo tanto, al final te vas a terminar demorando lo mismo. Por eso que la cantidad de rampas debe ir proporcionalmente, justamente con la cantidad de colaboradores y lógicamente pues con la cantidad de contenedores que tú como exportador eres capaz de realizar en un día. Que también es importante que tengas las paletas codificadas y ya asignadas a cada contenedor. Cuestión y pregunta del millón. Profesor, ¿qué pasa si llega el contenedor y no encuentro mi carga? Porque yo la dejé lista y de pronto ya no está. Y esto sucede siempre, ¿ok? Sucede a menudo. ¿Por qué? Porque cuando se llega o cuando llega un contenedor a algún almacén, lo que se va a buscar es tratar de cargarlo rápido. Y en el camino, si es que mis paletas no están codificadas, no sé a qué destino va a ir cada paleta, el personal puede cometer un error al mezclar cargas o de repente puede desordenar las cargas. Entonces, si las paletas no están codificadas, definitivamente pues se te va a hacer más complicado conocer o recordar qué paletas iban para ese contenedor en específico. Entonces termina siendo complejo este punto, porque si es que yo no tengo la información, yo no tengo las paletas codificadas, puedo generar muchas horas de sobreestadía y no solo eso. Puede que el ingeniero, por ejemplo, Senasa, si es que estamos trabajando con esta entidad, lo observe y al observar pues que no tienes el producto listo, pueda pasarse a retirarse y por lo tanto ya no se puede hacer inspección y por lo tanto no se puede cargar contenedores y probablemente la unidad se tenga que llegar a pernoctar superando los días de sobreestadía y son costos que terminas asumiendo.
Entonces, vayamos viendo qué importante es realmente reducir este riesgo de la sobreestadía en planta. Otras opciones que nos permiten a reducir la sobreestadía es, como les decía, ten suficiente personal en packing durante tu campaña. ¿Ok? Y mi recomendación es que para aquellos exportadores que empiezan a superar pues el volumen de 1 o 2 unidades y de pronto empiezan a cargar mayor volumen, yo les sugiero que si es que todavía no tenemos la capacidad necesaria de rampas, si es que el producto lo necesita, lógicamente, es importante que ustedes empiecen cargando pocos contenedores por día. Un buen inicio es para un nuevo emprendedor es entre 5 y 10 contenedores por día. Eso es lo más óptimo por día que te va a ayudar justamente a ti como exportador a justamente reducir el riesgo. Porque si de pronto me lanzo con 20, con 30 contenedores por día sin haber hecho un estudio de cuánto es que se demora mi personal solo con 5 o solo con 10, definitivamente me voy a saturar de estos extra costos. Entonces, la sobreestadía en planta, chicos, es un concepto que se puede reducir y hasta yo me animaría a eliminar si es que tengo mi carga ordenada, si es que sé que realmente tengo mi carga lista, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta justamente pues estos puntos que terminan siendo muy interesantes. ¿Qué hablamos de la energía? ¿Qué podríamos decir de energía en planta? Profesor, hemos hablado de la sobreestadía, ahora me dice que también hay costos de energía en planta y estos costos de pronto no me lo había comentado el operador. Sí, y es que todo lo que conversamos no está dentro de tu servicio logístico. ¿Ok? Entonces, si no está dentro de tu servicio logístico, lo que quiere decir es que tu servicio logístico podría incrementarse debido a los extra costos que puedan surgir. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué podría hacer yo para evitar, pues, incurrir en extra costos de energía? En principio, generalmente cuando hablamos de energía, vamos a asociar a todos aquellos productos de exportación y quizás a muchos de ustedes están interesados, que está asociado con el hecho de necesitar una fuente de energía para mantener una cadena de frío específica, ¿ok? O una temperatura en específico. Entonces, la energía es también parte y está muy relacionada a la sobreestadía. ¿Qué pasa? Cuando los contenedores llegan a un packing, generalmente ellos van a prender su fuente que suministra energía al contenedor para que justamente el contenedor pueda alcanzar la temperatura deseada por el exportador. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces eh, las unidades prenden justamente esta fuente de energía y no siempre los atienden de inmediato. Entonces ha pasado que existen contenedores que, por ejemplo, llegaron hoy en la mañana y tuvieron todo el día prendido su generador y al final, siendo prácticamente 10:30 de la noche, el contenedor aún no se carga. Y definitivamente, como es una unidad que necesita ir a una temperatura específica, y aunado a eso, que no se carguen en los contenedores, ya no solamente el operador te va a cobrar sobre estadía, sino que también te va a cobrar todas las horas en las que esa unidad se mantuvo prendida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la solución que nosotros de pronto deberíamos tener para evitar incurrir en este tipo de costos? En principio, debemos tener los generadores encendidos media hora antes de colocar los contenedores en rampa como mínimo. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando nosotros como exportadores vamos a cargar contenedores que estén asociados al seteo de alguna temperatura en específico, termina siendo relevante que nosotros pidamos, lógicamente siempre que sepamos que hay un orden, pidamos a los operadores que las unidades lleguen ya media hora antes habiendo prendido el famoso frío, ¿ok? Que es su fuente de energía. Y cuando sucede eso, lo que vas a generar es que siempre, o sí y solo si tu carga estuvo lista, el contenedor va a llegar, va a cargar y va a salir en ruta otra vez al puerto. Con eso optimizas tiempo y con eso optimizas la cantidad de energía que vas a tener que necesitar usar para poder alcanzar la temperatura que solicitas y recién allí
poder cargar el contenedor. Entonces, la mejor opción siempre es, pero como les digo, haciendo un paréntesis, sí o sí, solo sí, el producto realmente está, necesita una temperatura, definitivamente es recomendable que se encienda este frío, esta fuente de energía minutos antes, 20 minutos, 30 minutos antes que el contenedor llegue al packing. ¿Ok? Que también es importante y cómo podríamos reducir este costo. Podríamos pedir encender a los generadores, justamente como les decía, a las unidades que están por llegar. ¿Ok? ¿Qué más? Debemos dar prioridad a las unidades que necesitan cold treatment. Por eso, ¿el cold treatment qué es? ¿A qué está asociado? Está asociado a aquellos productos que necesitan cumplir con un protocolo de tratamiento, ¿ok? De temperatura, que está asociado a la temperatura con la que se maneja en todo el viaje este contenedor. Y lógicamente, pues, estos productos necesitan con mucha más razón de una fuente de energía. Entonces, lo principal siempre es que, y siempre recomiendo, es cargar contenedores que estén asociados a cumplir con un tratamiento de frío. Eso nos va a ayudar a, en principio, no correr el riesgo de que por ahí llegue una unidad que reemplace a uno que lleva pues un tratamiento de frío y que de pronto se atienda a la unidad, pero a este contenedor que tiene un tratamiento de frío no se le puede atender. Han pasado 2 horas, han pasado 3 horas, los chicos del almacén se enfocaron en otras tareas y nos olvidamos que habíamos mandado a prender el contenedor desde muy temprano. Y lógicamente todo ese costo hace que se gaste, que se use el combustible de la unidad. Entonces, ante esa situación, definitivamente el operador te va a cobrar ya no solamente la sobreestadía, sino que también te va a cobrar inclusive el tema de la energía. Entonces, mira qué tan importante es tener bien capacitado a tu equipo de packing o de almacén, como quieras tú considerarlo, porque realmente si tu equipo está bien capacitado y está a la cantidad adecuada, vamos a reducir costos en energía, vamos a reducir justamente la sobreestadía en planta. Todos de los costos que están dentro de los más elevados, porque efectivamente, pues, el transporte en conjunto con su operador de carga tienen que analizar el factor costo-beneficio, ¿ok? O el costo, o el tema del costo-oportunidad de haber estado tantas horas dentro de un packing sin poder cargar un contenedor, ¿ok? Entonces, vayamos teniendo en cuenta estos puntos, ¿ok, chicos? Es importante que nosotros empecemos a interesarnos justamente en ello. ¿Qué más? Hablemos también de la sobreestadía. ¿Pero sobreestadía en qué, profesor? Si ya lo hemos conversado. Hablemos de la sobreestadía en puerto. Así como el operador te puede cobrar las horas de estadía adicionales posteriores a 6 horas libres que te brinda, también la sobreestadía no solamente se da en packing, sino que también inclusive se puede dar en el puerto. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque efectivamente puede que tu unidad de transporte llegue y se pueda topar con una cola inmensa de contenedores que también, así como esta unidad, están esperando poder ingresar al puerto para poder descargar los contenedores. Sin embargo, es importante que nosotros entendamos cuál es la situación de cada puerto. Porque efectivamente, si es que de pronto nos enteramos que hay un puerto que está muy congestionado, que las citas para ingresos de contenedores no se dan dentro del tiempo, yo como exportador, la primera estrategia que tengo que tomar es buscar aquellas otras líneas que embarquen por otros puertos que no sea APM, por ejemplo, que no sea TP World, ¿ok? Y que de pronto tenga que irme por Pisco, o que de pronto encuentre muy saturado el puerto de Pisco y me vaya a Matarani, o si está muy congestionado Matarani y me vaya a Paita. Todo va a depender efectivamente de mi ubicación, de mi gestión logística que yo haga. Por ejemplo, una gran saturación para ingreso de contenedores son en estos meses, donde efectivamente el tema de la temporada, por ejemplo, de la exportación de la uva es muy fuerte. Y al día de hoy hay muchos contenedores que llegan, por ejemplo, hoy y quieren ingresar a DP World para descargar el contenedor y no pueden hasta después de 2 días.
Entonces es importante que nosotros cuando comencemos a saber de que hay mucha congestión en el puerto, empecemos rápidamente a evaluar e intentar trabajar con aquellas líneas que no embarcan por ese puerto que está congestionado. Esa es la primera tarea, la primera gestión que tenemos que hacer. Muchas veces nosotros como exportadores determinamos o indicamos la responsabilidad directamente al puerto. ¿Okay? Porque indicamos que no tienen la capacidad para recepcionar tantos contenedores, porque de pronto no tienen tomas de energía, pero la realidad, como exportadores, seguimos embarcando por un puerto que ya conocemos que está totalmente saturado. Entonces, nuestra primera estrategia es tratar de embarcar con líneas que embarquen por contenedores, por puertos que estén descongestionados o que de pronto pues la congestión sea manejable. ¿Cuál? Es como les decía, que te enteres los puertos en los que embarca cada línea naviera. ¿Por qué es importante saber en qué puerto embarca? Porque si tú de pronto cuando entres al mercado te vas a cruzar y te vas a rodear con otros exportadores y te vas a enterar que de pronto hay un puerto en específico que está muy saturado. Entonces tienes que conocer por dónde embarca cada línea del puerto, ¿ok? Pero no solo eso, por eso que la exploración involucra mucho conocimiento, mucha iniciativa. Porque si bien es cierto, ya conoces las líneas navieras, ya conoces los puertos, tienes que enterarte cuáles son esos productos que justo cuando tú estás exportando también tienen mucho auge, también tienen mucho volumen, ¿ok? Entonces a ti te va a interesar saber estos puntos, porque si así como tu producto hay otro producto que está teniendo mucha demanda internacional, probablemente siempre te cruces con los puertos con mucha congestión. Entonces es importante evaluar todo este punto, porque finalmente el operador o su transportista van a terminarte solicitando que asumas este costo. ¿Ok? Entonces, en resumen, yo diría lo siguiente. Para evitar la sobreestadía en puerto, siempre teníamos que embarcar con líneas navieras que trabajen con los puertos de menos congestión. Esa es la mejor solución para nosotros. ¿Ok? Entonces tengamos muy en cuenta este detalle. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar? Tenemos que hablar, por ejemplo, el uso de área operativa y la energía. El uso de área operativa y la energía, como les venía contando ayer, y ayer lo tocamos, son costos adicionales que el puerto te cobra. En el caso del uso de área es el cobro por la cantidad de días en que usaste ese espacio, el puerto, y la energía es el cobro por la cantidad de días en que el puerto mantuvo enchufado tu contenedor para suministrar alguna fuente pues, de energía. ¿Okay? Pero, ¿qué podemos hacer para reducir esto? En principio, tienes que saber que toda línea, con todo puerto, cuando tú negocias algo, te van a dar cierta cantidad de días libres de energía. Por ejemplo, si la nave zarpa el día de mañana viernes, hay algunos puertos que te dan, no sé, 3 días libres de uso de área desde el zarpe de la nave. Entonces, si tú dices 30 menos 3, 27. Ah, ok. Entonces, a partir del 27 en la noche, yo debería ingresar mi carga para que justamente no incurrir en este costo de usuaria, de no incurrir en este costo de energía. ¿Ok? Eso es muy importante tener en cuenta. Tienes que confirmar los días libres de energía y uso de área que le entregan al agente de carga. A veces los agentes de carga tienen una negociación adicional con los puertos. Si tú negocias directamente con el puerto, de pronto te da solo 3 días libres. Pero si tú negocias directamente a través de tu agente de carga, podrías enterarte que te pueden dar más días, 5 días, 6 días. Entonces es importante que tú consultes ello para que cuando necesites cargar muy lejano la nave, puedas trabajar con su cotización de ellos, como operadores que han tenido justamente con los puertos. ¿Ok? Entonces, ¿qué más es importante? Tienes que generar una rutina de las cargas que tú embarcas. Al fin y al cabo, una vez que empieces a agarrar mucha costumbre sobre los destinos, en otro caso, sobre las líneas navieras con las que trabajas, te vas a ir dando cuenta con la experiencia, con la práctica, que vas a poder aprender a encontrar la fecha exacta
para que cargues con una línea específica y reduzcas la mayor cantidad de costos. ¿Ok? Entonces es importante que tú mantengas esa rutina. Si de pronto, no sé, cargaste un martes un contenedor de, por ejemplo, Evergreen que zarpa el fin de semana y te llegó una factura de uso de área por un día, bueno, entonces ya no puedo cargar martes, tengo que cargar miércoles o tengo que cargar a partir del jueves. Esa es la mejor manera de nosotros como exportadores justamente revisar cuál es la mejor gestión para reducir costos logísticos. El concepto del LAR termina siendo también un tema importante. El LAR lo tocamos ayer y LAR significa Late Arrival. ¿Y qué es el Late Arrival? Termina siendo pues el costo, el extra costo que te cobra justamente en los puertos por ingresar tu carga en un horario posterior a los que ellos establecen. Imaginemos que tú hoy cargas un contenedor y el plazo que te da el puerto para ingresar la carga es hasta el día de mañana, 7 de la mañana. Pero como tu unidad recién va a salir hoy por la madrugada, tú estimas y dices, wow, mi contenedor no va a llegar antes de las 7, va a llegar por lo menos 3 de la tarde o 1 de la tarde. Entonces, ante esa situación, el puerto te dice, no hay problema, yo te puedo otorgar hasta 6, incluso 8 horas posterior al plazo que te doy. Pero por ese plazo, por ingresar fuera del plazo, justamente tú vas a incurrir en un costo que se conoce como LAR en puerto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la clave para que nosotros como exportadores reduzcamos estos costos, estos conceptos? En principio, solicítale siempre a tu agente de carga cuál es el plazo máximo para ingresar tus contenedores al puerto. ¿Ok? Tienes que saber que los plazos que te dan los puertos son prácticamente los mismos de cada semana. ¿Ok? Tienes que también calcular cuánto te demoras en ida y en vuelta haciendo uso de ese contenedor. ¿Cuánto te demoras, por ejemplo, si sale el contenedor de Callao, por ejemplo, a Ica, y cuánto se demora de Ica a Callao? Con eso haces un horario, el mejor horario que se adecue a poder ingresar sin LAR. Y generalmente siempre se recomienda cargar 1 o 2 días antes del cutoff. Profesor, ¿y qué es el cutoff? Es lo que te decía, es el plazo que te da el puerto para poder justamente ingresar la carga, ¿ok? Posterior a ese plazo, ellos te dan generalmente 6 horas más y pues podrás ingresar, pero te van a generar un costo. Ahora, ojo, el AR no significa o no te asegura que el contenedor se embarque. Entonces, mi sugerencia es que cada vez que tú como exportador cargues contra el plazo de la nave que se le conoce como LAR, siempre, de alguna u otra manera, intentes como exportador revisar de alguna otra manera cuál es el plazo o cuál es el mejor día para cargar sin estar apurando tu packing a tu planta de que los contenedores lo despachen rápido porque no vas a llegar con el plazo. ¿Ok? Entonces eso termina siendo muy importante. Más costos por correctores de BN son costos muy comunes. ¿Ok? Algo que quiero decirles y es muy importante. Nosotros, cuando vamos a cargar un contenedor, en primer lugar, revisamos o entregamos al operador lo que es conocido como la instrucción de embarque. Tenemos que tener la certeza de que dentro de esa instrucción de embarque está todo tal cual como es que yo quisiera que se emita el billete. Condición de flete, consignatario, notificante, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de enviar una instrucción de embarque realmente correcta te ayuda a ti a cubrirte como exportador. Porque si de pronto hay un error que está fuera de la instrucción de embarque, efectivamente lo vas a asumir porque el operador tampoco lo conocía. Pero si es una información que está dentro de la instrucción de embarque y hay un costo, definitivamente ese costo no lo podías asumir. Entonces, por eso yo les digo que la instrucción de embarque es vital para reducir los costos. Nunca se animen, y es mi recomendación, en enviar instrucciones de embarque con información que no es seguro que lo vas a usar. Porque al fin y al cabo vas a poder hacer las modificaciones, sí, pero toma mucho tiempo. ¿Ok? Entonces termina siendo importante que para el tema de costos por correctores siempre enviemos bien la instrucción de embarque, porque eso en algún momento cuando existe un corrector nos va a ayudar a dialogar y ver finalmente desde dónde parte la responsabilidad. ¿Ok? Entonces es importante que como exportadores terminemos analizando estos costos.
¿Cuáles son otros costos y cuáles son las recomendaciones que deberíamos seguir? Los famosos costos por certificados fitosanitarios son los costos que más le tememos los exportadores. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el BL es un documento con mucha importancia que tiene valor comercial, por ejemplo, el certificado fitosanitario es tan importante como el BL, porque si no hay un certificado fitosanitario, por ejemplo, para un producto que lo exige, la carga no va a poder ser liberada en destino. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces no nos damos cuenta de algo muy puntual. Cuando un BL está errado, muchas líneas lo corrigen al momento, algunas se pueden demorar hasta 2 días. Pero corregir un certificado fitosanitario, especialmente en etiquetas, en variedades, en bultos, es muy complicado. Y puede tomar hasta 2, 3 semanas, hasta más. ¿Por qué? Porque simplemente si, por ejemplo, tú quieres corregir la etiqueta, tú quieres corregir los bultos, quien estaba a cargo de esa operación va a indicar de que esa persona no vio eso. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros recibamos un certificado fitosanitario, lo más importante va a ser que revises la información que está allí. Es lo primero que siempre te voy a recomendar. El primer documento que tú tienes que revisar es justamente el certificado fitosanitario, porque se pueden demorar 15, 3 semanas en hacer cambios. Entonces, mientras tú de alguna otra manera puedas detectar los errores antes, los cambios van a solucionarse o se van a realizar más rápido. Pero si de pronto tú empiezas en el tema de documentación a revisar los documentos y dejar el fito para el último, te vas a dar cuenta de un error quizás después de 2, 3 días y el tiempo se te acorta de alguna otra manera, pues, al momento de querer corregirlo, porque vamos a hacer, por ejemplo, el certificado fitosanitario, no lo revisaste a tiempo, la nave sale, por ejemplo, el día sábado, y recién hoy día revisaste y el certificado fitosanitario está agarrado. Entonces van a tener que hacer el cambio, si es que el cambio procede, te lo van a entregar de repente a partir del lunes, martes de la siguiente semana y la carga sale recién, en la carga, pues por ejemplo, zarpa este sábado, ¿ok? Entonces es importante que nosotros siempre llevemos un correcto control del certificado fitosanitario. Es el primer documento que tengo que revisar y ese es mi consejo que les puedo justamente dar. Profesor, y respecto a los certificados de origen, ¿cómo es que se viene manejando? En principio, cuando tú trabajas con un certificado de origen, este es uno de los documentos que se trabaja con mayor sencillez, ¿ok? Y este CO o certificado de origen, como lo quieran llamar, se genera cuando se ha realizado justamente pues la factura de exportación. ¿Ok? Entonces, en principio, nosotros como exportadores tenemos que emitir la factura para que nos envíen el certificado de origen. ¿Ok? Pero, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Siempre yo sugiero que cuando generemos un certificado de origen, primero se lo enviemos como borrador al importador y que este comprador nos indique si está bien o no. Si está ok, allí recién solicito la emisión de los originales del certificado de origen, porque si yo los emito, ok, y de pronto hay una corrección adicional que hacer, hay que volver a emitir un nuevo fito en físico y eso tiene un costo adicional. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta eso. ¿La emisión de certificado de origen, profesor, está dentro del servicio logístico? Sí lo está, más no los costos adicionales que puedan generarse por la emisión de estos mismos. Entonces, es importante que nosotros, chicos, como exportadores, empecemos justamente a desarrollar estas diversas estrategias. ¿Ok? ¿Qué más? Para el tema de la regularización de la DAN, es importante, en principio, saber que cuando enviamos información incorrecta, probablemente caigamos en multas que tenemos que pagarlos como exportador. Pero ¿cómo reducimos estos puntos? En principio, emitiendo bien tu factura comercial, verificando que dentro de la factura se detallen los bultos y los precios correctos. Y definitivamente también verificar que el Incoterm vaya acorde con la condición de flete en el BL. Entonces, todas estas tareas, si tú las haces correctamente, la regularización de las DANs se van a realizar sin mayor problema. Pero si emitiste una factura mal, la información está incorrecta, probablemente pues incurras en un costo por una nueva redeclaración adicional, una nueva regularización adicional, pues hasta que el embarque en realidad esté correctamente pues regularizado. ¿Ok? En el tema del costo de
retiro de contenedores vacíos es un tema que siempre me gusta compartirlo. Ayer lo conversamos y aquí les comparto también un poco de información para que lo refresquen. ¿Okay? Básicamente, como siempre les digo, bien su programación temprano, traten de trabajar con líneas que tienen terminales extraportuarios con menos congestión. Eso es lo que básicamente a ti como exportador te va a ayudar justamente para optimizar los costos de toda esta cadena compleja que es la exportación. En el caso de los contenedores llenos, igual, no ingreses el contenedor lleno porque te lo dijeron y sin tener un sustento específico, ¿ok? Y si vas a ingresar, tienes que estar atento justamente con tu agente de carga para que pueda ingresar pues la solicitud de servicio solidario dentro del tiempo. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto justamente ayer y se los comparto. Aquí les doy más ideas para que ustedes puedan pues repasarlos y ponerlos también en práctica. Ok, chicos, entonces con esto básicamente hemos cerrado la sesión de hoy. Quiero agradecerles por el tiempo brindado, ¿ok? En esta semana hemos dedicado el curso, la sesión, efectivamente a hablar sobre costos, porque finalmente eso es lo que a ti te va a ayudar a entender cuánto es que estás invirtiendo en cada contenedor que estás cargando y cómo es que tú podrías hacer para reducir todos estos extra costos que se puedan generar. Recordarles, chicos, que las clases son los días miércoles y jueves de 10 a 11 de la noche, por lo que los espero en estos días y también pues las siguientes semanas que todavía sigue realizándose pues el curso, ¿ok? Les dejo aquí mis datos por si de pronto necesitan un servicio empresarial que con mucho gusto los voy a atender, ¿ok? Entonces, si no hubiera ninguna pregunta más antes de cerrar la sesión, quiero asegurarme pues que no esté dejando ninguna pregunta al aire, que termina siendo muy importante. ¿Ok? Entonces observo que efectivamente no hay preguntas, así que con esto pues daríamos por cerrada la sesión de hoy. Ok, chicos, agradecerles por su tiempo, que tengan un buen viernes, un buen fin de semana y nos reencontramos en la siguiente sesión para continuar con el desarrollo del curso. Ok, chicos, entonces espero que realmente toda esta información les haya servido. Muchas gracias, Marcelo. Espero que sea de mucha utilidad. Allí tienen todo el material para que ustedes puedan leerlo con más detenimiento, puedan repasarlo, porque esa información finalmente es algo que ustedes pueden leer. Lo importante es acá la discusión, el debate que de alguna otra manera siempre genera hablar sobre temas casuísticos, ¿ok? Y mucho más si está enfocado a la exportación. Ok, chicos, entonces conmigo será hasta la otra semana. Muchas gracias. Buenas noches. Buen fin de semana.